dónde iremos hoy? ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo En Escoba por el mundo. Hola, hola, hola. Probando. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos. Y bienvenidas a aquellas personas que nos estén escuchando. Hoy es sábado, son las 12:25 casi. Seguimos con los mates y la digestión del desayuno porque hoy tarde. Sí, bueno, aprovechando el fin de semana, después de tantos días de madrugar. ¿Cómo estás, Ro? Bien, todo en orden. Muy contenta. ¿Por de qué estás contenta? Encontrarnos de nuevo acá grabando. Una cosa que me encanta, me encanta. Yo pensé que ibas a decir, estoy contenta porque compramos un televisor. Ah, sí, bueno, también. O sea, chocha porque no veo las horas de poder ver todos los canales italianos. Que no los podemos ver porque no sabemos cómo conectar la antena. Maldición, sí. Pero bueno, ya vamos a aprender. Me parece una cosa piola mencionar esto de la compra del tele porque era una inversión que como que no pensábamos hacer, porque pensábamos viajar para todos lados y conocer y estar poco tiempo en casa o el tiempo suficiente para trabajar, ahorrar, vivir Y después rajar. Rajar, es decir, conocer diferentes partes de Italia. Uh-huh. Pero bueno, la situación COVID nos está impulsando a estar dentro de casa, básicamente. Porque sí, no se sabe muy bien todavía cómo van a darse las cosas. Es invierno y falta todavía para que termine el invierno. Así que bueno, en el mientras, yo necesitaba ver MasterChef, básicamente. Por ejemplo. Y bueno, esto llevó como a, de alguna manera, reorganizar la brújula porque un televisor es una inversión que yo jamás pensé hacer acá estando en Italia. No, por Dios. Pero las circunstancias nos llevaron a tomar soluciones alternativas. Exactamente. Y me parece que un poco de eso vamos a hablar este día, en este episodio, que ya habíamos mencionado un poquito. Sí, que despertó también la idea, gracias a haber leído muchas veces, sobre todo en el episodio anterior que charlamos con nuestros amigos y amigas, esto de la montaña rusa de emociones que genera el estar de viaje, ¿no? Si no lo escucharon, les invitamos a que lo escuchen. Sí, es el episodio número 4. Exactamente. Donde estuvimos compartiendo experiencias de personas que hablaban de qué pasa cuando trabajamos de algo para lo cual no habíamos tenido experiencia. Y salía mucho este tema, Ro, ¿no? Sí, sobre todo los cambios que genera el estar en viaje y cómo adaptarse a esos cambios, cómo pasarlos de la mejor manera posible y la cantidad inmensa, yo diría un diccionario de emociones que se experimentan al estar lejos de casa y al estar experimentando cosas completamente nuevas que te llevan a movilizar un montón de cosas. Así que hicimos como una pequeña lista de situaciones donde aparece o puede aparecer, al menos en nuestra experiencia y en la experiencia de las personas con las que charlamos, sí, esta montaña rusa. Sí. Pero primero lo que vamos a hacer es explicarla un poco. Vamos a empezar por Ro. Para vos, amor, ¿qué es la montaña rusa emocional? Bueno, literalmente me la imagino como una montaña rusa, me imagino a yo en un carrito, en una montaña rusa. La verdad que no me subí nunca a una montaña rusa, pero sí puedo, a partir de las emociones y estos cambios, imaginar qué se siente, ¿no? Porque por ahí estás muy arriba, que estoy, sí, arriba y que la bajada que se viene zarpada, o como cuando te estás por tirar en una piedra del río, que eso sí lo hice, y sentís que todo el cuerpo básicamente está experimentando eso que está adentro tuyo, y es muy difícil definir el cambio tan rápido que se puede experimentar estando de viaje a nivel emocional. Y la intensidad también, porque la idea de montaña rusa tiene que ver con eso, desde mi punto de vista. Como momentos donde estás muy arriba y todo está bien, y momentos donde estás muy abajo y la verdad no sabes qué hacer con eso. Y me parece que aparece esta idea de montaña rusa cuando estamos enfrentándonos a cosas nuevas. Completamente, sí. Puntualmente, en este podcast hablamos
de la experiencia de los viajes y la montaña rusa. Pero, como ya dijimos en los primeros episodios, nuestra idea de viaje también puede ser un viaje corto, a no demasiados kilómetros de donde era casa. O sea que viajar implicaría salir un poco de la zona de confort. Cuando salimos de la zona de confort, muchas veces aparece esta montaña rusa emocional porque nos enfrentamos a situaciones a las que por ahí no estamos preparadas, preparades para atravesarlas. Y me parece que está bueno hablar de eso porque muchas veces a mí me pasaba, antes de hablar con las personas allegadas o con personas que experimentaron lo mismo que yo, de sentirme incomprendida, de sentir que lo que me estaba pasando era muy difícil de explicar, muy difícil de sobrellevar y que era algo que pensaba que no podían entenderme. Sí, que incluso nos pasó mucho en el episodio anterior, al hablar con nuestros amigues con respecto a qué habían experimentado, dijimos, sí, esto es lo mismo que me pasó a mí, entonces por ahí compartir con personas que ya han tenido esas experiencias también sirve muchísimo para cuando nos sentimos demasiado incomprendides en esta montaña rusa, cuando estamos atravesando esa montaña rusa. Tal cual. Y nos parece muy importante hablar de la montaña rusa porque, relacionado con el tema de la brújula, estos cambios emocionales tan fuertes muchas veces pueden descalibrar la brújula, puede hacer que nos sintamos perdides y que no sepamos bien para dónde arrancar. Sí, yo me imagino ahí como yo en la parte de bien arriba, cuando estoy cayendo, que la brújula se me va volando a... no lo sé. La perdiste. La pierdo y sí, ¿cómo hago ahora para volver a mi eje, no? Y eso es bastante como complicado, pero al mismo tiempo tiene un montón de cosas zarpadas, creo yo. Sí, y es fundamental para mí seguir esos cambios emocionales, permitirlos en primer lugar porque no es que podamos evitar las emociones, vamos a hacerles un poquito de psicoeducación. Las emociones, todas las que sentimos, son adaptativas, o sea, están creadas biológicamente para algo. Y es muy importante sentirlas. Si no tuviéramos miedo, jamás, y nos enfrentáramos a situaciones donde tenemos que huir y no fuéramos capaces de sentirlo, no podríamos huir y no podríamos salvarnos. Exacto. Entonces, son básicas para la supervivencia. Exactamente. Muchas veces nos llevan a experimentar cosas que no están buenas. Muchas veces la mente nos juega malas pasadas. Y bueno, ahí está el trabajo nuestro como psicólogas para enseñar y trabajar. A regularlas. Exacto, pero no dejar de sentirlas. Exacto, no. Entonces, como primera pauta es experimentarlas. Sí, y permitirlas. Permitirlas y escucharlas también. Porque si tu montaña rusa emocional, cuando estás muy abajo, te habla de lo mucho que extrañas a tu familia, entonces por ahí la brújula, por más de que vos estés viajando por el mundo como nos pasa a nosotras, y acá voy a contar lo que nos pasó en las fiestas, que bueno, va a ser uno de los primeros momentos donde puede sentirse esta montaña rusa. Nosotras sentíamos mucha tristeza porque no estábamos ahí con nuestras familias. Entonces, bueno, nos llevó a pensar, a plantearnos si más allá del viaje y que queremos seguir viajando, tenemos ganas de pasar las fiestas en otro lugar. Exactamente, sí. En esos momentos así en crudo, y esto es como para ejemplificar también cómo funciona esta montaña rusa, a nivel de mi experiencia, ¿no? Pero yo en crudo me iba a tomar sacar un pasaje y quería estar ya ahí, o sea, cerrar los ojos, abrirlos y encontrarme con mi familia en las fiestas. Eso es lo que experimentaba mi yo en ese momento. Y me sirvió una banda recordar la brújula, la construcción, el porqué, porque también uno se pregunta en esos momentos, ¿y entonces qué hago acá si estoy experimentando todo esto? Que me tira a querer hacer esto, en crudo siempre, ¿no? Sí. Digo, cuando digo en crudo, digo básicamente cuando las emociones son las que comandan casi todo. Claro, cuando está pensando la mente emocional y no la mente racional o la mente sabia, que eso, bueno, es un concepto de la dialéctica. Sí, que es un combo. Para mí siempre debería ser un combo. O sea, en esos momentos en donde yo dejo que mi mente emocional esté a full, porque lo permito y porque me gusta permitirlo, sé que también ahí arriba mío, yo me lo imagino siempre así, está la brújula. Entonces, en esos momentos en donde está siendo demasiado el momento mente emocional,
de alguna forma tiro el manotazo, agarro la brújula y digo, no, pará, a ver, controlemos esto. Frenamos y volvemos a pensarlo ya un poquito más alejadas de esa emocionalidad. Entonces, uno de los primeros momentos donde puede aparecer es en fechas importantes o acontecimientos importantes, cumpleaños, fiestas, muertes. Sí. Me parece que ahí es cuando la montaña rusa emocional se dispara y no sabemos bien para dónde ir. Exactamente, sí. Como decía la Ro, cuando la mente emocional ahí está comandando como eso más instintivo, bueno, hay que dejarla estar un poco. Y después me parece que está bueno separarnos un poquito de eso, como si de alguna manera pudiéramos despegarnos, tomar un poco de distancia y pensar en el objetivo. ¿Para qué estás acá? Y también otra cosa que a nosotras nos sirvió mucho en estas fiestas, porque la verdad que fue bastante difícil, porque la familia de Ro festeja a lo grande las fiestas, es como un encuentro casi que de toda la familia, muy lindo, al que yo no estaba acostumbrada, pero me acostumbré y me encantaba, entonces también lo sufrí, seguramente menos que vos, amor, pero también lo sufrí. Pero volví a pensar en la brújula y a nosotras nos tocó un momento del mundo especial, porque no teníamos la posibilidad de pasar las fiestas en un hostel o de irnos, qué sé yo, a Dinamarca con nuestros amigos, nuestras amigas, o a España o a algún otro lugar y pasar unas fiestas diferentes. O a Roma. Sí, no hace falta lo grande, ¿no? No hace falta, es necesario. Pero no podíamos salir. Claro, simplemente acá en Tivoli tenemos un montón de otras personas con las cuales nos hubiese gustado compartir esta fecha especial y no se podía hacer eso. Era una restricción así de gigante. Entonces el contexto siempre influye, porque yo sí pienso en mi cumpleaños, que fue también un cumpleaños especial porque lo pasé estando acá. Fue la primera vez que pudimos ir a Roma, conocer Roma, entonces, ¿qué les puedo decir de eso? O sea, fue genial, para mí fue increíble y no experimenté tanto esa nostalgia, esa necesidad de, como si en un momento en donde el contexto influye en que sea también más para adentro, creo yo, más reflexivo. Exactamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y posicionarse en el contexto en donde estamos. Y recordar esto, vos elegís viajar, vos elegiste irte. Creo que siempre podemos decidir algo y en ese punto, si por algún motivo vos estás lejos de tu familia, lejos de tu casa, está bueno, o al menos a nosotras nos sirvió mucho, recordar para qué estábamos acá, separarnos y poder ver la situación a nivel global, de que no era algo que nos estaba pasando a nosotras, sino a muchas personas. Y otra cosa importante fue darle la importancia que nosotras le hubiésemos dado estando en Argentina. Sí, eso estuvo genial. De alguna forma no nos obligamos, pero sí nos empujamos un poco. Sí, pero en ese caso, bueno, estás vos y tu gusto particular con adornar las cosas con estilo navideño, entonces la casa estaba como re navideña. La mamá de Susi nos regaló un árbol de un pinito pequeñito de Navidad que todavía ahí lo tenemos y eso estuvo genial. Hay que regarlo. Fue sentir como estar en casa en ese momento. En realidad no, yo creo que es nuestra casa esta, sí. Entonces había que transformarla también en una casa en Navidad. Y si para vos las fiestas fueron importantes, son importantes, me refiero a fueron porque, qué sé yo, puede pasarte de que sos una persona que te encantan las fiestas y de pronto te encontrás solo, sola y ya no tenés ganas de festejarlas. Y eso, bueno, puede ser, pero también presta atención a si no lo estás haciendo porque tenés la idea de que la Navidad tiene que ser así como era vivida en tus anteriores experiencias y quizás no tenés ganas o tenés miedo o bla 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 de vivirla diferentemente, o si simplemente no tenés ganas y chau. Por eso fue que yo decidí adornar las cosas, comprar regalos, tal y como hubiera sido estando en Argentina. Sí. Decidí que cocinemos algo, que tengamos un pan dulce. Sí, además teníamos una compañera excelente para las fiestas, que fue genial pasarlo con Tiani. Eso también fue súper importante para nosotras, me parece. Sí. Pero si lo hubiésemos tenido que pasar juntas, el resto de las cosas hubiese hecho que sea lo más parecido a una fiesta navideña con invierno. Esa es una gran diferencia. Gran diferencia. ¿Te gusta? Pero fue algo nuevo. ¿Te gustan las fiestas con invierno? Tiene su toque, considero yo, sobre todo relacionado a la cocina
y a las luces que se ven acá, pero me quedo con el verano. Comer el con pan dulce en la pileta, todo con el chocolate derretido. derretido, las pasas de uva todas. Sí, completamente. Sí, eso sí. Yo extrañé las fiestas en Argentina, me gustan. Sí. Buenísimo esto. Cerramos con una de estas esferas donde puede aparecer la montaña rusa emocional y vamos a otra. Porque otra cosa que quiero aclarar, montaña rusa emocional implica que podríamos hacer, no sé, 15.000 episodios. Hay un montón. O sea, las emociones están en todo el viaje. Seguramente vamos a hacer más episodios sobre la montaña rusa. Pero quizás estos son los más particulares y los que más engancharon con esta idea, al menos para hacernos la idea de la montaña rusa, ¿no? Y cómo atravesarlo de la mejor manera posible. Pero ahora entramos, sí, en un terreno bastante amplio para hablar, que es el tema de conseguir trabajo, buscar trabajo, trabajar. O sea, el trabajo en todas sus aristas. Porque acá sí experimentamos muchos vaivenes. Y fue realmente, yo me imagino, como un yin y un yang en nuestra experiencia, porque por suerte había momentos en donde una estaba de un lado y la otra estaba del otro, entonces el complemento ese nos permitió atravesarlo dentro de todo de la mejor manera, ¿no? Exactamente. O sea, tuvimos la posibilidad de estar trabajando las dos juntas al mismo tiempo, incluso en el mismo lugar, y después, sin olvidar el contexto, porque eso fue fundamental, y es fundamental también. A mí me parece importante aclarar que estamos en un país en donde no es que el trabajo abunda y las posibilidades son infinitas, como sí conocemos otros países, ya sea en Europa, ya sea en el mundo, tipo el ejemplo típico de Australia. Sí, es muy difícil ahorrar acá en Italia. Es difícil, conseguir trabajo no es extremadamente fácil como es en otros lugares. Y sumado a eso... Y hay mucho trabajo en negro también. Sí. Que bueno, esto... Yo por ahí me peleo con la gente de los grupos de Facebook que son rancias, algunas personas y moralistas, y te dicen, no le digas que trabaje en negro. Yo no le digo que trabaje en negro, yo le digo que hay trabajo en negro. Porque por ahí venimos con la idea de no, y en realidad sí, hemos visto muchísimas experiencias. Al menos en el sur y en el centro hay mucho trabajo en negro. Sí. De hecho, hasta ahora nosotras no hemos trabajado en blanco. No. Digamos. Pero bueno, volviendo al tema, perdón. Eso, no, está bien igual. Lo que quería aclarar es eso, que estamos en un país en donde no abunda demasiado la posibilidad de trabajo y también en donde la pandemia pegó de una forma muy, muy grande a nivel económico. Porque es plenamente turística Italia. Italia vive del turismo, entonces en ese punto no es que podíamos esperar el gran trabajo estando acá. Y no nos quedó otra que pasar por 1.000.000 de sensaciones. Como les decía, en un momento estábamos trabajando las dos, después cuando empezaron a aparecer nuevas restricciones... Porque bajar la temporada. Bajó la temporada, empezaron a subir los casos, fue como un gráfico no tan alentador en nuestro caso. En ese punto redujeron un montón de horas y yo me vi mucho más afectada que Gui, entonces tuve que ponerme a buscar otra cosa. También yo creo por nuestras maneras de vivir la vida, ¿no? Nos gusta trabajar, nos gusta mucho estar ocupadas. Entonces eso también dificultó bastante el hecho de pronto encontrarse como con una rutina rota y tener que buscar cosas. Sí, y la culpa. Mi gran amiga, la culpa encima, porque soy una persona que tiende mucho a sentir culpa. En ese punto yo pensaba, no puede ser, la guía está trabajando y yo estoy acá sin hacer nada. ¿Cómo voy a aportar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? De pronto se encontraba con que tenía que hacer más cosas de la casa, porque yo, como estaba trabajando, ella tenía que tener la casa limpia, según su mente. Claro. O no sé, ocuparme de todo, porque ella era una persona que estaba haciendo algo funcional, como era ir a trabajar. Y muchas veces también me pasó de estar mucho tiempo del día pensando en buscar trabajo y haciendo cosas para buscar trabajo. O sea, agoté todas las opciones en un momento. Y todos los días, a todo momento, entrar en internet y buscar y enviar candidaturas a cosas que realmente, tipo vender productos de... Abón. No, de Avon ponele, pero eran de, no sé, de marcas de... Pero es para dar una explicación, Sí, ¿no? de marcas naturales que vos no tenés idea de realmente
La naturalidad de la marca. Es como... Justamente la naturalidad. No es Avon, es Avan. Claro, una cosa así que vos decís, no, de verdad. Aparte, por las redes sociales, bueno, nada, ejemplos de cosas que en su momento se me pasaron por la mente porque era eso o la muerte. En el eso sentido, o estar en casa sin trabajar. Claro, sin trabajar. Muy, muy fuerte. Entonces, y otra cosa súper importante es que entender de dónde viene esa culpa. Porque verdaderamente mi contexto no me estaba llevando a sentirla porque lo tenía que sentir. No es que encontraba en la guía esa persona que me decía, bueno, hoy tenés que hacer esto porque ya que no estás trabajando, ¿vieron esas frases que suelen existir de presiones de personas que no lo hacen directamente pero te llega? Mi familia del otro lado jamás me dijo nada, o sea, nadie me decía, tenés que estar trabajando, ¿qué haces que no estás trabajando? Al contrario, todo lo contrario. Entonces, darse cuenta de dónde viene esa culpa, yo al toque supe entender que era una creación completamente mía y ahí tuve que ponerme a trabajar con eso. Sí, y si hubiera sido una creación no tuya, sino mía, es una cuestión de hablarlo con la persona con la que estés, porque no es que vos no estabas trabajando porque no querías. Exacto. Vos no estabas trabajando porque no había trabajo. Exactamente. Entonces, en ese punto considero súper, súper importante notar de dónde viene. Y después, en el momento de ponerse a trabajar, a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, poner horarios, que fue algo que charlamos juntas porque siempre hablamos de todas estas cosas. Yo llegaba a casa y estaba desquiciada, los primeros días sobre todo, como estuve todo el día buscando trabajo por internet, visité los sitios, los mismos que visitaste ayer y no encontraste nada. Sí. Bueno, y mandé candidaturas. Las candidaturas que el otro día me dijiste que no estaban tan buenas. Claro. Y le llevaba mucho el día y la Ro estaba todo el tiempo pensando en eso. Entonces... Sí, había que poner un límite y encontramos funcional dedicarle determinadas horas del día a eso o equilibrar las actividades. Porque bueno, hoy salí a repartir currículums. Listo, ya está. Ya cumpliste con tu trabajo de buscar trabajo. Claro. Tomarlo como un trabajo y vos, a no ser que seas una persona workahólica, no estás todo el día trabajando. Exacto. Dedicarle un tiempo, un par de horas, 4 horas, como mucho. Y sobre todo en un pueblo, porque Tivoli es un pueblo muy pequeño donde las oportunidades de trabajo están en 3 o 4 sitios de internet y son siempre las mismas. Sí. Entonces está bueno que revises la página 2 veces por semana, pero todos los días... No tenía funcionalidad. Y la frustraba. Exacto. Y te toca así muchos puntos, porque también uno recuerda, pero yo estudié, yo tengo un título, yo podría hacer esto. Miles de ideas, porque yo digo, pero tengo muchas ideas para hacer cosas. ¿Cómo puede ser que no las pueda llevar a cabo? Entonces, nada, es como un momento bastante complicado, pienso yo, si te toca experimentarlo durante el viaje, que es seguro, porque en cualquier momento uno va a estar buscando trabajo. Y está buenísimo tener herramientas de este tipo, pensarlo y entender siempre cuál es el contexto en el que estás inmerso. Uh-huh. Digamos que ese tiempo fue difícil en esos momentos. El resto del día está bien, uno tiene que seguir haciendo cosas. No es que deje de andar en patineta. Todo lo contrario, aprovechaba que tenía mucho tiempo para andar en patineta. Y me servía mucho porque también tenía mi esperanza, mi fe de que algo iba a salir. O sea, estaba completamente convencida, por más de que parecía que no y que era re difícil y que estaba súper preocupada, de que algo iba a salir, porque a partir de experiencias anteriores, y ahí también está buenísimo revisar el backup con el cual venimos, pero yo también en otro momento de mi vida busqué trabajo, me costó encontrarlo, pero al final lo encontré. ¿Por qué no me puede ocurrir lo mismo acá? Y así fue como pasó. Digamos, por arte de magia, yo creo muchísimo en... Puedo llamarlo magia, puedo llamarlo conexiones del universo, me gusta pensar en todas esas cosas. Y en este punto no hace falta que tenga que ser una religión, que tenga que ser esto que yo les estoy compartiendo. Puede ser cualquier cosa que a vos te sirva para confiar y tener fe. La fe, me parece la palabra... Eso resume todo, digamos, la fe que podamos tener frente a Dios, frente a... cualquier tipo de... A vos misma también. Uh-huh. A vos misma. Si no crees en ninguna religión, como, bueno, yo creo que no me adapto del todo a ninguna religión y capaz que eso sea un tipo de religión.
pero creer en tu pasado y en vos. Si fuiste capaz de, en otras experiencias donde te pasó algo parecido, poder salir a flote, ¿qué te hace pensar que esto no puede ser igual? Exactamente. Que esto no puede ser una de las vueltas, dile volte, de las veces en las que las cosas cuestan, pero algo va a salir. Completamente. Y así fue como pasó, y hoy por hoy estoy recontra feliz porque creo que las coincidencias se dieron geniales, porque estoy muy, muy contenta con mi trabajo, y eso también te permite como decir, wow, mira por todo lo que pasé. Y ahí la montaña rusa Sí. toma otra dimensión. Y creer, yo creo que nos sirvió mucho a nosotras creer en que hay algo que hace que las cosas sean así porque tienen que ser así, Exacto. de alguna forma. Está el momento místico. Pero lo que vos me decías, Ro, esto de que ella hizo una publicación en varios grupos y no le salió nada, y después de varios días... Después de un mes más o menos, como que la sentí así, de volver a refrescar eso, o sea, a republicarlo. Y gracias a eso, la familia en donde estoy trabajando ahora vio el anuncio y me contactó al día siguiente. Y había estado un mes colgado y no había recibido nada, y de pronto por refrescarlo fue justo el momento indicado en donde esa familia entró a buscar y nada, y salió. Entonces sí, eso para mí es magia, o es porque tenía que ser así. Sí. Y bueno, la Ro encontró trabajo y yo me quedé sin. Entonces ahí el yin y el yang que les contaba antes. Yo me quedé sin porque las restricciones aumentaron, ya habían reducido personal, la Ro ya no estaba trabajando ahí, otra chica ya no estaba trabajando ahí porque está cerrada la cocina. Entonces, experimentar todo lo que vivió la Ro, y yo creo que me costó un poco más que a ella porque la Ro tiene una capacidad muy grande para encontrarle el lado positivo a las cosas. Es algo que yo agradezco muchísimo porque nos complementamos súper bien en ese punto. Yo creo que tengo como la fuerza para mover algunas cosas y la Ro para gestionarlas y organizarlas. Entonces nos complementamos muy bien. Y a mí me costó más porque sentía muchísima culpa, porque no quería levantarme de la cama, esos días negros, por Dios. Tuve días que no me quería levantar, que no quería hacer nada, que me preguntaba qué hago acá. Y encima uno está lejos en esos momentos. Y no tenés a tu mejor amiga o tu mejor amigo ahí cerquita que va a decir, bueno, me voy a tomar unos mates y ya algo se me pasa un poco. Sí, eso también hay me que... da su punto de vista. Y yo, no, o sea, no había forma, no tenía mucha esperanza, fe. Y una cosa que me sirvió mucho fue escuchar la Ro y ponerme rutinas. Como, bueno, me voy a levantar a la mañana aunque no tenga nada para hacer, entre comillas, ¿no? Nada para hacer. Porque eso me llevó a pensar otra cosa, que es no trabajar es igual a no hacer nada. Y a cuestionarme la idea de que yo valgo por lo que hago. Y no por lo que hago, sino por lo que trabajo, porque sí valgo por lo que hago. Eso es todo lo que hablamos en el episodio anterior. O sea, con respecto al trabajo. Tal cual. Valgo por muchas otras cosas. El trabajo es una de las esferas de mi vida. Pero no hago nada. No la acompaño a Ro. No la escucho. No soy buena amiga. No soy buena hija. Bla, no bla, tejes bla. amigurumis. No tejo. Bueno, aprendí a tejer, por ejemplo. Que eso también fue un cable a tierra bastante grande. Sí, súper satisfactorio además. Quise hacer un proyecto acá, tipo un microemprendimiento, pero la gente italiana no es tan abierta con los microemprendimientos como en Argentina. No. De todas maneras, a mí los amigurumis me habían ayudado, pero me di cuenta de que me estaba obsesionando un poco porque pensaba, bueno, voy a tomarlo a esto como un trabajo. Y si eso que vos pensás que es un trabajo termina no siendo un trabajo... Otra frustración grande. Otra frustración. Entonces, mucha conciencia para estos momentos. Replantearnos la idea de no trabajar es no hacer nada. ¿Cuáles son las cosas que yo hago durante el día? ¿Cuáles son las cosas que yo quisiera hacer para acercarme a la persona que me gusta ser? De nuevo, creer, tener fe. Me sirvió mucho tomármelo de alguna forma como un trabajo. Yo no entraba tan seguido a las páginas porque no quería frustrarme. Eso también, estar muy atenta, me sirvió a... Si estaba frustrándome antes de empezar,
porque muchas veces nos autoboicoteamos las cosas porque vamos ya frustradas. Bueno, no voy, Claro. porque me van a decir que no. Y a veces los no sirven también. A veces los no nos ayudan. Sí, también para entender que ahí realmente uno no quiere estar. Por más de que debemos ser flexibles en Sí. estas situaciones, sobre todo cuando hay una necesidad muy grande, de poder, no sé, encajar en algo que te dé una mínima estabilidad en ese momento si la necesitas, pero también está bueno escuchar cuando no es ahí y cuidarse en ese punto, porque si no se puede transformar en otro problema mucho más grande que aquel de no tener trabajo. Tal cual. Está bueno tenerlo en cuenta. Creo eso. que hay momentos donde es muy difícil decir que no, aunque sea un trabajo Absolutamente. Que no te malo. guste. Y en ese punto que a nosotras por suerte no nos pasó, que pudimos elegir, entre comillas, dónde sí, dónde no, porque somos dos y nos acompañamos y teníamos el sustento económico para poder elegir. Sí, porque no es que no hubieron ofertas. Hubieron, pero eran Malísimas. muy esclavas, muy... Esclavas. Sí, Sí, era, no sé, laburar 12 horas por 800 euros, que eso es el sueldo que vos podés ganar trabajando, no sé, 7 horas, 6 horas. la mitad casi. La mitad, exacto, y no todos los días. Bueno, nada, es como, era muy esclavo. Entonces, si no tenés opción, bueno, también es un poco constringere identis, como se dice acá. Sí. Como Morderse los dientes. Morderse la lengua. Sí. Morderse los dientes no se Morderse puede. los dientes, como... Sí, no sé cómo es la palabra. cerrar Apretar los dientes, ahí está. Y avanzar con la idea de que eso va a ser temporal también. Exacto, sí. Y siempre considerando la brújula, nuestra mejor amiga, básicamente. Sí. Porque la brújula seguramente que te va a saber decir, es momentáneo, te va a aclarar un montón las ideas. Por eso siempre apuntamos a la importancia de crearla y de establecerla como de la mejor manera posible, calibrada la mayor parte del tiempo que uno pueda, porque siempre te da algún tipo de respuesta. Parece como algo místico la brújula, brújula. tipo, me la estoy imaginando así y quizás le estamos dando ese toque. Pero la verdad es que la brújula la mitad de las veces está descalibrada. No hay que apuntar o no hay que pensar que la brújula siempre está bien. Justamente es algo que cambia todo el tiempo. Es algo que cambia. Con cada movimiento nuestro cambia. Exacto. Entonces, si hay momentos donde la brújula está completamente alocada, bueno, También permitirle un toque. sí. Porque no es algo místico. Como lo definimos, pareciera que sí, pero no es algo místico, algo que siempre tiene que estar bien. No. Porque también, o sea... No es una utopía. No es una utopía, es un camino. Es el proceso. Sí, completamente. Bueno, Bueno, tristeza me parece que la experimentamos como una montaña rusa mucho en las fiestas. sí. Tristeza, frustración, extrañar. Desesperación en el trabajo, frustración, vuelvo a repetir. Tristeza, enojo también. Enojo también, sí, un toque de angustia, pueden ser muchas cosas. Un toque. Están siendo todas emociones pum para abajo, pero siempre tienen su pum para arriba también. O sea, Sí. por eso es montaña rusa, justamente. Cuando Ay. conseguís un trabajo es como ¡woo! Vamos a comprar una birra y helado. Sí. Y cuando no conseguimos trabajo, también hay que También. comprarla. Sí, porque, oh, che, no. No, hay que pasar remontar este esto. momento. Me parece también importante aclarar que vamos a hablar mucho de las emociones negativas, porque las emociones positivas medio como que no nos desespera sentirlas. Como no decimos, che, qué feliz que estoy, es preocupante. Claro. O, wow, cuánta sorpresa estoy manejando. Las que más nos desesperan y por eso queremos hacer hincapié en esas son las negativas, entre comillas, o sea, psicológicamente hablando. Las que son de difícil atravesamiento. Sí, y las que en general, y esto voy a hablar como psicóloga técnica, las que nos generan algo aversivo, algo que no nos gusta. Por eso hablamos, entre comillas, de emociones positivas o negativas. No son ni buenas ni malas las emociones, son positivo o negativo en Es relación una a... connotación que se le da a cómo te hace sentir Exacto. eso. Sí, eso está re bueno aclararlo. Pero bueno, cerrando un poco con el tema de trabajo y siguiendo en este parque De emocional diversiones. de diversiones, pasamos a el choque cultural.
esto también genera un montón Ay, sí. de altibajos emocionales. Depende muchísimo, obviamente, y esto capaz que es un poco repetitivo reiterarlo, pero del lugar donde estás. O sea, depende el 100% del lugar donde estás. Hay lugares donde vas a tener un choque cultural muchísimo más gigante. Siempre aclaramos que en Italia no es tan distinto. Hay muchas cosas que son dentro de todo similares a al menos nuestras experiencias en nuestro país, que es Argentina. Sin embargo, hubieron cosas que, ¡pum!, nos volaron la cabeza, ¿no? A mí Italia me hace acordar a Argentina como 2 décadas atrás. Sí. Tecnológicamente hablando es mucho mejor, ¿no? Mejor en el sentido de que hay muchas más cosas que nosotras por ahí decimos, ay, qué europeo es. Re primer mundo, gorda. Re primer mundo, o sea, una cobijita que te calienta la cama antes de que te acuestes, Sí. Re primer mundo. Capaz que en Argentina, También está, pero También no es una está. primera necesidad, digamos, y acá capaz que sí. sí, acá la gente No. la compra. Nosotras no. Ya nos parece súper europeo, al menos a mí, yo no sabía que existían las sábanas de franela. Sí. ¿Existen en Argentina? Yo creo que sí. Seguro. Pero ¿saben qué? El cosito ese para limpiar, que apretas un botón y te tira agüita y lo pasa. Tipo una mopa con Con un un spray. spray no incorporado. Eso ya fue para nosotras última tecnología. Yo creo que estamos tirando un buen invento para que lo hagan en Argentina, tipo el despolvillador. Bueno, que hagan una mopa con el líquido integrado. Pero ojo, ¿no? Yo creo que están todas estas cosas, pero uno allá no las ve porque tenés otras cosas. Y acá es como muy común. Claro, la podés comprar. Digamos, no la normalidad, sino lo común acá son cosas que para nosotras quizás allá eran como, wow, no, esto no hay forma. Esa es la... Es común la comodidad, Exacto, el confort el confort. 100%. Sí. Pero, ¿qué estabas por decir con Pero me parece que a nivel social o de algunas ideas están más atrasados, Sí. atrasades que en Argentina. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que nosotras no tuvimos ningún problema igual, No. pero hay mucho viejo rancio. Sí, completamente. Ya sé que no es la palabra Estructural. justa, pero es nuestro podcast. Sí, no. Está muy, muy arraigada la estructura familiar también de lo tradicional. El compartir todo el tiempo, vivir todos juntos en la misma casa. Ay, sí, Dios. Que el hijo o la hija a cierta edad ya tengan su pareja y piensen en casarse, tener hijos, vivir en la habitación del lado. O sea, porque Sí. mucha estructura familiar. Y también, y esto te lo cuento, amor, que yo no te lo conté, pero hay gente muy abierta, pero que al mismo tiempo no se hace la idea de una posible familia diferente. Y esto, por ejemplo, yo estoy cuidando una niñita, bebé, y el papá de la nena decía, bueno, vamos a tener que tener un varón porque si no la familia no, como que no va a poder dejar su descendencia. ¡Wow! ¡Qué ¿No? fuerte! Y yo le dije, sí, porque en el caso nuestro, sí, el hombre es el que da el apellido, pero en el caso de 2 mujeres, una de las mujeres da su apellido. Entonces, Claro. no sé, quizás la familia de Ro nunca se esperaba que Ro fuera la que transmita el apellido a otra persona. Y quizás sea posible. Y es posible, pero por más de que hay esa apertura, porque la familia donde yo estoy y la tuya también Sí, son son súper muy, abiertos. muy, sí, y No tuvieron ningún problema ni nada. al por el contrario, estilo. Sí, al contrario. al contrario, como mucha apertura para que nos juntemos, para que seamos amigos, porque tenemos más o menos la misma edad. Pero hay cosas que no se ponen a pensar. No, porque es la estructura. Esa es la estructura que yo noto, como que... pero hay que hacer así las cosas. Como si hubiese ya escrito un mandato y lo siguieran sin ponerse a reflexionar. Que cuando, por suerte, tenemos la posibilidad de tener conversaciones con algunas de nuestras amigas acá y ponemos en jaque o ponemos arriba de la mesa, digamos, estas temáticas, se lo ponen a pensar. Sí. Y no es que no se pueda hablar, al menos con estas personas, no sabemos cómo será con el resto, ¿no? Pero se lo pueden poner a pensar, reflexionar y quizás les surgen nuevas ideas a partir de estas conversaciones que tenemos. Difícil, pero... Ujú. Porque tienen una estructura. Hay momentos donde yo digo, bueno, ya la conversación, sembramos la semilla. Finito qua. Sí, porque... Y no es que en Argentina no exista eso. No, porque hay absolutamente. mucho viejo rancio también, Sí, sí. y vieja rancia. Pero sí está la idea de que la gente de nuestra edad ya piense de otra forma. Sí. Cosa que acá me parece que todavía no.
tanto. Hay movimientos feministas, me parece, pero no son tan fuertes como en Argentina. Sí, sigue estando muy fuerte el tradicionalismo, segundo me. Y en ese punto... unas experiencias que hemos tenido que tenías ganas de compartir, dale. No, dale vos, contemos porque entre las dos, porque fue algo que nos pasó a las dos. Sí, pero muchas veces personas que nos conocían, de alguna forma nos preguntaban sobre, che, ¿y el novio? O sea, no con el che, pero... Sí. ¿Y tu pareja? Porque sos una persona joven, sos súper linda, sos esto, ¿dónde? No sé, te puedo presentar a mi hijo. Claro. O acá hay un montón de hombres que van a querer tener algo con vos, por ejemplo. Sí. Como una manera de ofrecerte eso. Como si yo tengo un conocido que seguramente van a andar bien. Sí, como que te querían enganchar a alguien siempre. Y era como, gracias. Preséntame a tu hija. No, mentira, amore. No, pero era como que nosotras dos... Me daban ganas de decir a mí, bueno, no me presentes a tu hijo, presentame a tu hija, de última. Para hacerles pensar en que, ¿por qué un hombre? Siempre era. O las ganas de decirle, yo estoy bien sola, no necesito un hombre en mi vida. Exacto, sí, como que sí o sí, per forza, como dicen acá, necesitabas de una pareja para, bueno, continuar. Como que, bueno, ya en esta altura de mi vida, el próximo paso es conseguir una pareja. Sí. Y súper fuerte eso, y muchas veces nos pasó, que nosotras nos mirábamos y nos reíamos mucho cuando estábamos juntas, o cuando estaba sola yo también para mis adentros. Sí. Y cuando compartíamos, no, bueno, pero nosotras somos una pareja. Sí, que al principio nos costó un poco porque teníamos miedo de que sean muy cerrados y nos encontramos con que no eran tan cerrados como pensábamos. Al contrario, es como que, ¿en serio? Ay, perdón. Claro, como súper bien esa recepción, al menos en las experiencias que hemos tenido. Y después nos explicaron, porque lo preguntamos, porque fue como, che, nos está pasando esto y esto y esto, a nuestras amigas de acá. Y a mí ya me estaba molestando, o sea, yo... No puede ser que siempre me quieran enganchar un tipo. Sí, una bronca me daba. Y desde acá nos contaron que es como una manera de hacerte saber que sos una buenísima persona, que sos una persona linda, que sos una persona agradable. Es como un complimenti, como le llaman acá, que es... un cumplido. Claro, un cumplido, exacto. Querer presentarte a una persona de su familia es como querer que seas parte de su familia porque sos agradable. Exacto. Entonces, ¿qué nos sirvió mucho a nosotras? Ver el proceso y no el contenido. Uh-huh. Y eso es otro término psicológico. Pero ver qué significa eso que te están diciendo, más allá de si lo que te están diciendo te agrada o no te agrada. Por ejemplo, el café también es otra cosa bastante importante, que tipo todo el mundo te invita a tomar un café y es como ya tomaste 5 cafés, no quiero otro café. Uh-huh. Pero el ofrecer un café para ellos es como para nosotros ofrecer un mate. Tal cual. Y por ahí pueden encontrarlo como raro que uno le diga que no. Uh-huh. Y tenés que explicar por qué no. Claro, porque ya me tomé 5 y me hace mal. Claro, por ejemplo, no, prefiero otra cosa y ahí te invitan con otra cosa, porque si no puede del otro lado recibirse como algo negativo. Sí. ¿Y a qué viene? O sea, ¿por qué estamos contando estas cosas? Porque a nivel emocional te pueden generar un montón de cosas. El encontrarse con este choque, que dentro de todo son cosas que estamos compartiendo, que no son muy grandes, como digo. Yo el otro día escuchando un podcast me di cuenta de que en otras culturas, tipo en Asia, el choque cultural puede ser, pero tan grande, volarte la cabeza y que no lo banques o que lo banques y que te transformes, 1000 cosas te pueden generar. Uh-huh. Y estas pequeñas cosas que estamos contando quizás no son a esa altura, pero sí generan un montón de emociones. Sí, a mí me tocaron muchas fibras sensibles porque mi trabajo de aceptación de mí misma con respecto a mi elección sexual o de pareja en este momento fue un proceso importante y sentía de alguna manera que estando acá como que volvía para atrás en muchas cosas. Y yo no quería eso y no estoy dispuesta a aceptarlo. Entonces, cuando pasa algo, y digo cuando pasa porque no es que ya lo tengo súper superado y sé cómo manejarlo, no. Cuando pasa algo que me hace sentir de esa manera, me da mucha bronca, me dan ganas de reaccionar mal. Entonces, ver el contexto, ver el proceso me parece súper importante. Y de alguna manera, sembrar tu semilla en el sentido de yo no voy a permitir que este derecho mío sean vulnerados.
pero no voy a pelearme por eso, porque estoy entendiendo que es una cultura distinta a la mía y marco la diferencia a mi manera. Exacto. Y también me parece que es importante pensar en que estás yendo a otra cultura. Vos decidiste viajar a otro lado, si no te hubieras ido a otra parte de Argentina o a otro lugar más cerca de tu casa o te hubieras mudado de barrio nada más. Exacto. Incluso ahí vas a encontrar diferencias. Sí, pero la capacidad de adaptarse y de entender eso y respetarlo, porque estás justamente en otro suelo, son importantes para que sea lo más tranquila posible tu estadía, lo más... Económicamente, hablando de Energía, brava. posible. Porque es un gasto de energía muchas veces que no sé si vale la pena, al menos desde mi punto de vista, gastarla en explicar algunas cosas. Y ahí es como, podés elegir si quedarte o irte. Siempre está esa opción. Porque no podés cambiar esa sociedad. Podés marcar la diferencia. Nosotras creo que sí la marcamos acá e hicimos reflexionar a muchas personas sin olvidarnos de dónde estamos. Exactamente, sí. Sin dejar de respetar eso y sin venir como con toda la avalancha de yo soy esto y esto y esto y estar como mucho a la defensiva. Sino de a poco demostrar sin dejar de respetar lo que uno es, pero compartiéndolo de la mejor manera, digamos, de la manera más respetuosa y responsable en ese lugar en donde estás. Sí, tal cual. Bueno, y ahora comiendo una pizza con mate, dedicado al tío Ale, que me enseñó esta hermosa combinación cuando era muy chiquita y fue una de las mejores, el mejor desayuno de mi vida, lo podría decir. Auspiciado por Aliche Pizza. Aliche Pizza. El próximo momento donde puede aparecer esta montaña rusa emocional es cuando haces... Trámites. Ya la palabra trámites te genera... A nivel emocional, yo si estuviese haciendo un vivo preguntaría, tírame ya cuál es la emoción que te genera la palabra trámites. Fastidio. Sí, así. Fastidio acá se usa mucho. Y además, trámites en Italia, così. No, tremendo. Porque en ese punto yo voy a decir que somos unas super personas hiper preparadas los latinoamericanos cuando venimos a hacer trámites a Europa, porque acá, a comparación de allá, tiene un avance, ¿no? Es más avanzado. Italia es bastante parecido a Argentina a nivel burocrático, así que no hay que esperar el gran qué, pero, por ejemplo, con la ciudadanía es cierto que a nosotras nos llevó meses, lo que allá en Argentina te lleva años. Sí. Entonces, en esos puntos sí hay que reconocer eso, ¿no? Pero nada, hay muchos empleados y empleadas que verdaderamente son rancios para la atención al público, que vos decís, no, por Dios. Tan empleado público que duele. Sin desmerecer a la gente empleada pública, porque no todas las personas empleadas públicas son rancias. No. Pero como que te haces un estereotipo de empleado estatal que no, como que ya como está harta. Como el sketch de Gasalla de la empleada pública, que es genial. Bueno, una cosa así. Bueno, pues eso es re viejo. Silence, please, que seguramente algunos oyentes conocen el sketch de Gasalla de la empleada pública, seguramente. Para la gente nueva, para la gente millennial, busquen sketches de Gasalla de la empleada pública. Sí, reirán seguramente, absolutamente. Y acá la Ro, mientras hablábamos, me miró atentamente porque corté la pizza con tijeras. Porque acá es algo normal eso. Súper normal, qué locura. O sea, en la casa están las tijeras sí o sí, pero porque son para cortar la pizza. Porque la pizza es súper finita. Y deliciosa la de Liche Pizza. Sí, muy rica, muy rica. Bueno. Pero a nivel trámites, pueden pasar muchas cosas con las emociones. Sobre todo, yo creo que la reina sería la frustración. Y el enojo. El enojo. Y también hay que tener muchísima paciencia, que es algo que hay que cultivar demasiado para poder atravesarlo, porque hay cosas que no salen como esperamos, y eso tiene que ver con el punto que sigue, el de qué pasa cuando las cosas no salen como uno espera. Los trámites creo que están ahí en el top 1 de las cosas que no salen como esperas. Claro. Siempre. Sobre todo en países donde no se habla la misma lengua que la tuya, en primer lugar, y donde la burocracia existe, porque también yo leí experiencias de gente que en Dinamarca, que es como el lugar más donde ordenado, todo sale bien, el lugar donde el orden predomina, real, muy hermoso el orden, pero la burocracia existía porque hay gente que no sabe hacer las cosas, o porque no te entienden,
porque hablas en otro idioma, entonces como muchos obstáculos presentes a la hora de hacer trámites pueden hacer que esa montaña rusa arranque como una loca. Exacto. Y en ese punto me parece importante destacar que nos sirvió ver mucho la funcionalidad de la emoción. ¿Por qué? Primero porque no vamos a decirles no sientan enojo. Y no puedo no ser un poco psicóloga en algunos momentos, hacer una diferencia entre lo que es la expresión de la emoción y lo que es actuar una emoción. Por ejemplo, yo puedo expresarle mi enojo a Ro diciéndole, mirá, estoy enojada, me parece que esto no está bien y no me gusta, y estaría marcando un límite, o incluso podría mirarla mal o hacer como físicamente mostrarle mi enojo, o puedo actuar la emoción, que sería romper algo, querer patear cosas, como a veces me pasa, o gritar. Pero a ¿sí? mí me sería mucho más complicado entender eso, ese tipo de expresión de la emoción, es el actuar la emoción, que me la cuentes. Exprese. Entonces, me parece súper importante la diferencia entre expresar una emoción y actuarla, porque si vos te enojas en el momento donde haces el trámite y golpeas la mesa y le gritás a la persona que te está atendiendo, quizá funcionalmente no vaya para donde vos querés el transcurso del trámite. Exacto, sí. ¿Te sirve de algo querer romperle en la cabeza, o romperle en realidad en la cabeza, la carpeta de las cosas o los papeles que lleves? ¿Te sirve gritarle, decirle que es un inservible? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Seguramente sea eso. Sí. Pero también ojo, porque no es que todo funciona así. Puedes tener experiencias recopadas, como al menos la que tuvimos nosotras al momento de sacar la ciudadanía y presentar las cosas acá en este comune. Tuvimos una muy buena experiencia. Con el resto de las cosas sí hemos renegado bastante. Con el permiso hizo yo. Con el entender cómo funciona el trámite. Entonces, para eso sí está bueno armarse de paciencia, para mí es fundamental. Aunque seas una persona que no la tiene, pensar que es necesaria para esos momentos. Estudiar bien cómo funcionan las cosas para poder explicarla de la mejor manera posible, porque muchas veces uno se encuentra con una persona del otro lado que desconoce ese trámite que vos le estás solicitando hacer, por más de que uno espere que no, porque es tu su trabajo, pero puede pasar. Y también en ese punto el idioma y el hacerse entender de la mejor manera posible es fundamental, porque si no te puede llevar a más frustración todavía. Exacto. Y a que se dificulten más las cosas. Entonces, en ese momento es que hay que estar bien preparados. Si es un trámite que vos lo tenés que hacer en España, ya tenés el plus de que es el mismo idioma que el tuyo. Sí. Entonces va a ser distinta la experiencia. Pero si no, sirve mucho adelantarte a los hechos, y si el trámite tiene una disposición legal, descargarte la disposición legal y decir, mira, yo entiendo que vos digas que esto no se puede hacer, pero en este documento dice que se puede hacer y creo que vos pertenecés a la República y es un documento nacional, entonces lo vas a tener que hacer. Sí. O buscarlo, googlearlo, no me interesa, es tu trabajo ese. Y ahí podés expresar tu enojo, ¿sí? En el sentido de podés decirle, mire señor, no me gusta cómo me está hablando, yo le estoy hablando bien, pero vine con este documento, las reglas son estas, usted tiene que encontrar una solución para esto. Y también constringere identi. Muchas veces me pasó en la posta, por ejemplo, que es el correo italiano. El correo. Donde se hacen todos los trámites de pagos, etc. Sí, que se maneja como por cubículos. Y en cada cubículo obviamente hay una persona, y de esas personas el 50% sabe hacer algunas cosas y el 50% no. Entonces depende mucho de la suerte de qué cubículo te llama. Un par de veces tuve que hacer la fila de nuevo. Hay veces que la fila es de 2 horas. Fui y presenté, la persona me decía, no, esto no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? Si me dijeron que sí. Bueno, no se puede hacer según esta persona, y es... Eso. Respiro. Y digo, ok, dígame qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo. Tenés que preguntar acá, acá y acá. Perfecto. Pregunto, igual, aunque sepa la respuesta. Porque muchas veces algunas personas dan por sentado cosas, y eso nos pasó muchísimo acá en Italia. Particularmente, yo no sé si será así en todas partes del mundo, pero en Italia la gente tipo da por sentado que vos sabés algunas cosas y no. Entonces, bueno, ya pregunté, fui a hacer el trámite, pregunté en este lugar, bueno, volví.
hice la cola de nuevo, me atendió otra persona y me dijo, sí, acá está. Exacto. O sea, la solución era cambiar de persona. Claro, y encima la persona estaba al lado de la que no había podido hacerme y a mí me daban unas ganas de decirle, en tu cara, perra. Acá está, lo estoy haciendo. Pero yo creo que ahí dijiste algo que es la espera, ¿no? Lo de la fila de 2 horas. Porque en los trámites muchas veces nos encontramos con tener que esperar, como nos pasa cuando esperábamos la respuesta de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y ahí estás en tu casa esperando. Sí. Y ahí también sirve muchísimo entender que es un proceso que lleva su tiempo. Sí. Leer experiencias de otras personas ayuda y hay veces que no, porque te genera más ansiedad. Pero... Y actuar. Claro, también. Buscarte herramientas para esos momentos. Actuar en el sentido de, hay un momento de espera, hay un momento de burocracia que es imposible saltar y también hay un momento donde vos podés hacer algo para eso. Por ejemplo, yo cuando vi que no llegaban los mails con las respuestas y ya estaba acercándose, mandé mails a los consulados. Yo tenía el consulado de Bahía Blanca y la Ro tenía el consulado de Córdoba, entonces empecé como una desquiciada a mandar mails a todos los direcciones de correo electrónico que encontré y obtuve una respuesta. Que eso... Creemos que aumentó, hizo que el tiempo sea menos en tu caso. Exactamente, y que viéramos que faltaba un documento, porque gracias a eso... Exacto, sí. Vimos el documento. No es algo que yo les diga, bueno, nada, esperen un día a la gente que quiera hacer la ciudadanía, ¿no? Tipo, esperen una semana y si no llega empiecen a mandar mails. No, nosotras esperamos un mes casi y la respuesta no llegaba y se nos estaba acabando el tiempo y por eso fue que actué. Si no, quizás hubiera esperado un poco más. Claro. Entonces, como que es misurado, es medido. Medido. El momento de actuar la emoción, por más de que sea difícil. Yo creo que encontrar esa calma no es fácil, pero me parece muy útil reconocer la funcionalidad de la emoción en ese momento. Te va a servir expresar enojo a los fines del trámite. Capaz que te haga más feliz reventarle la cabeza al... Pero después, ¿qué pasa? Sí. Después, ¿qué te llevas de eso? No solamente la frustración de no haber resuelto el tema, sino que capaz no podés volver a ir porque no te quieren ni ver. Sí. Yo creo que esto que estamos hablando se relaciona mucho con el punto que seguía, que yo creo que incluso lo podemos decir acá en este preciso momento, que es cuando las cosas no salen como querés. Porque en los trámites pasa mucho, en la espera, los ideales de tiempo que uno tiene pasa muchísimo, que no salga como querés. Y a nosotros nos pasó algo gigantesco que es una pandemia. O sea, jamás estaba en nuestros planes atravesar este viaje en una pandemia. Y frente a eso... O sea, la montaña de emociones que puedes experimentar es gigante, pero no es necesario estar de viaje para experimentarla. Estoy segura de que todas las personas en el mundo con la pandemia tuvieron una montaña rusa de emociones. Creo que también que nos va a ayudar a enfrentar cosas que puedan llegar a pasar en el futuro, que espero que no sean tan graves, pero que creo yo que este año particular, que fue el 2020, mucho de aprender a regular esto nos ha enseñado. Y ojalá que sirva también para las pequeñas cosas, ¿no? Porque fue una gran cosa, pero quizás eso mismo que nos aportó se puede aplicar en las pequeñas cosas que seguramente van a salir, porque no es un viaje si no hay cosas que no salen como querés. Tal cual. Y en ese sentido yo hablo de lo que me sirve a mí. Por ahí cuando las cosas no me salen como quiero, me enojo. Para mí el enojo es una emoción muy difícil de gestionar a veces, lo reconozco. Y de dentro de las herramientas que tengo es poder evaluar en ese momento qué tan grave es que esto no salga como yo quiero. Porque hay cosas que son realmente graves en el sentido de que pueden generar un cambio radical en mi vida, pueden hacer que yo pierda cosas muy importantes para mí, pero hay momentos donde ese cambio simplemente nada más y nada menos genera un volver a organizarme. Por ejemplo, me cambian los horarios de trabajo y qué bronca porque ya tenía mi horario, mis cosas planeadas. Bueno, las cosas que tenías planeadas, ¿las podías hacer solamente hoy? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas cambiar y hacer esto en otro momento? No significa que no te moleste, pero para poder gestionar el enojo... Sí, para no darle tanta importancia tampoco, sí. No es que no la tenga la importancia, sino que es desmedida. Exactamente. Y la podés ajustar a lo que realmente es. Que, che, qué molestia, porque la verdad que ya me había organizado. Pero bueno, ¿puedo?
cambiar esto y esto y esto. Con las cosas que uno no pueda cambiar, obviamente que uno lo ve. Y bueno, sí, lo podés organizar quizás o no. Pero darle la magnitud que realmente merece. Tal Puede cual. ser una cosa Tal cual. que esté bueno hacer. Evaluar qué magnitud tiene y tratar de actuar en relación a eso. Ujú. Me parece importante. Buenísimo. Ya llegando a lo último, está lo de los vínculos, que lo pusimos como algo que sí nos generó mucho Montaña movimiento, sí, mucho movimiento, porque la distancia se nota Sí, una banda. un montón, la distancia y la no presencia física en realidad, porque si bien uno con las nuevas tecnologías, los nuevos medios, las formas de comunicarnos que tenemos, de alguna forma parece que se acorta la distancia, o hay gente que realmente uno la siente cerca siempre, pero la presencia física es algo Un increíble, montón. ¿no? Lo descubrimos acá con este viaje muchísimo. Sí, un montón y creo que tuvimos experiencias muy diferentes porque Ro intentaba estar cerca, mandando mensajes y demás, y yo tengo que amigarme todavía con las redes porque no me hago la idea, no me gusta estar todo el tiempo con el teléfono o preguntando a cada rato o queriendo sacar temas de conversación que no van a estar. Y me parece importante, primero, por un lado, amigarnos con las tecnologías. Que no significa estar todo el tiempo con el celu mandando Exacto. mensajes, sino lo justo y necesario. Exacto. Y segundo, darte cuenta de que esas conversaciones que tenías tomando mates una vez por semana con tu amiga no van a estar porque estás en otro lugar. ¿Cómo podés acercarte a tu amiga, aunque ya no le cuentes absolutamente todo, a tu amiga o a tu familia? A las personas que... Importantes. Exacto. Ese vínculo, esa forma de relacionarte que antes tenías no va a estar y va a doler. Exacto. Y ahí es donde caes en el punto siguiente también, que es la distancia y dónde estás en este momento. Porque vos ahí decís, bueno, pero realmente estoy como dispuesto a experimentar esto, esta emoción y sentirme lejos. Y bueno, y ahí es donde, repito, la brújula aparece, yo creo. Tal cual. Y uno observa y entiende por qué está donde está, por qué hace lo que hace. Y bueno, o sea, quiero estar cerca de esa persona todavía. ¿Cómo puedo hacer? Intento comunicarme de otra forma, no va a ser lo mismo, obvio. Pero no quiere decir que eso se tenga que perder, que eso se tenga que transformar en algo que no te guste. Hay muchas cosas que uno puede hacer para seguir manteniendo. Eso sí es realmente importante. Y se me viene, la recomiendo a la serie Lejos, Sí. Away, que es con Hilary... Hilary Duff, no. No, Es con Hilary Swank. con Hilary Swank. Me encanta, te amo, Hilary. La de $1 Million Baby. Muy buena. O la de Postdata Te Amo. Sí, esa. Para la gente que le gusta las películas pochocleras. Me parece que expresa muchísimas de las cosas que sentimos. Ella se va a Marte, un poco Sí. más lejos que nosotros. Un toque. Un toque. Ella se va a Marte y se ve mucho esto que se siente de la lejanía. De no estar en los momentos importantes. Sí, de las ganas de volver que por Sí, ahí te que generan. Te desesperan. Me parece que refleja mucho el concepto de brújula esa serie. Tal cual. Gracias, Ma, por recomendarla. Sí. Porque lo que la hace seguir adelante, primero es su familia que le dice seguí ahí porque ese es tu lugar. Y la gente que tiene alrededor, los vínculos que genera ahí, En porque ese lugar. eso también es importante. Los vínculos que nosotras generamos acá. Sí, que hacen que tu día tenga un poco de color. Porque nuestra amiga Tiani hace... Las chicas. Sí, hace que estar acá tenga sentido también. Sí. Y no perdernos de vista del objetivo. Exacto. Sí. Como Eso, lo más ahí. importante, no perder de vista el objetivo. Que puede cambiar, siempre puede cambiar, pero que cuando una tiene el objetivo, cuando una tiene su objetivo, hay cosas que sí o sí vas a tener que o negociar O saber que por un tiempo van a estar. Claro. No van a estar. Ujú. Y vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones implica que haya cosas que no vas a vivir, no vas a poder estar y demás. Y ahí es evaluar cuánto pesa
eso, cuán negociable es y cuán importante es el objetivo como para resignar, entre comillas. De ese tipo de cosas. Tal cual. Tremendo. Zarpado. Largo, perdonen. No perdonen nada, es nuestro podcast. Claro. Hacemos lo que queremos. El lema. No, pero es un tema que, como dijimos al principio, tiene para rato. Entonces, bueno, se nos alargó bastante, pero ojalá que sea agradable. Ameno. Sí, y que haga compañía a quienes verdaderamente estén necesitando escuchar. No necesitando, pero si no, quizás les pinte meterse en esta movida, que es un poco combinar la psicología a nuestra forma con las experiencias de estar de viaje. Así que resuene. eso. Que les resuene. Antes de irnos, momento curioso. Momento curioso de Italia, obviamente, porque seguimos acá y porque vamos a hablar de algo que es como el ícono, lo número 1. Pensás en Italia y pensás en... Pasta, definitivamente. O sea, primero en comida, pero ese lo vamos a dejar porque tenemos mucho para mucho hablar. para hablar, pero comida. vamos a hablar particularmente de la pasta. El plato principal, número 1, acá en Italia. Y otra cosa muy zarpada que hemos notado es que los italianos pueden estar mucho tiempo hablando de comida. Sí. O sea, un momento del día sí o sí le dedicas a hablar de comida. Vos vas caminando por la calle y muchas veces encontrás gente hablando de comida en la calle. Sí, es zarpado. También la rigidez que tienen Sí. con algunas cosas, como esto no puede ir con esto, o sea, pecado. Sí. Nosotras ahora vamos a cometer un pecado. Sí. Porque vamos a mezclar una verdura que se come por lo general con espaguetis. Con espaguetis sí, se come con Sí, espaguetis. con espaguetis. O con una pasta fría puede ser también. Sí. Pero nosotras lo vamos a combinar con capelletis, que acá se llaman... No, están los capelletis, pero estos son tortellini, que son un poquito más grandes. No, eso va a ser... O sea, no podemos compartir esto acá en Italia, ¿no? No la puedo subir al Instagram. No. O sí. Me echan. Sí. O me mandan a cumplir condena al Vaticano. No. Porque imagínense, no sé, en Argentina está el dicho ese desubicado como chupete en el ombligo, para no decir en otro lado, como chorizo arriba del televisor. Y acá está la frase desubicado como tortellini en el ragú. Sí, como que... El ragú es un tipo de salsa, ¿no? Que es el tuco con carne, sería Claro, sí. en español. Que eso no hay forma que lo tengas que lo combines con un tortellini. Porque el tortellini se come o con el brodo, que es un caldo, o puede ser con una crema o algo así más ligero, o con óleo, simplemente. Con aceite y pimienta. Y se acabó. Tal cual. No lo podés mezclar con otras cosas, es un pecado. Pero imagínate si a un caldo, para una sopa de verduras que te tomes, le pones un tipo de fideo. Tirabuzón. Tipo el tirabuzón, no, o el pene rigati, que es ese alargadito, así como un conito, un tubito. Sí. No, es como que, chau, te echan. No se puede. Que en Argentina también está, ¿no? Pero acá, no sé, yo si no tenía para ponerle tal tipo de fideo a lo que tenía, le pones lo que venga. Sí. Acá, pecado. Sí, O sea, absolutamente. no se puede. Y lo mismo que la pasta al dente o al dente. Y la otra opción es al dente. O sea, Sí. sí o sí, para hervir la pasta, cada tipo de pasta tiene un tiempo determinado, tipo 7 minutos, 11, 13, que se tienen que cumplir. Respetar. O sea, respetar absolutamente. Al punto de que, por ejemplo, en el restaurante donde estaba yo, una vez me acuerdo que a la cocinera, cuando cocinó una vuelta pasta, siempre cocinaban... Para los empleados. Sí, para la gente empleada. Siempre cocinaban o pasta o arroz, que es el rizo, porque tiene bastante hidrato de carbono, porque estamos todo el tiempo moviéndonos, ¿no? Y porque es barato. Pero se le pasaron los fideos y uno de los chicos no comió. Wow. Porque dijo, no están al dente. Y es como, O hermano, sea, come. No es que se estaban Se cagó desarmando de hambre. aparte. No, estaban como los comemos en Argentina. Claro. Se cagó de hambre. Porque después se quería ir a comprar un panino Claro, que no un comió. sándwich. Sí, porque Ah. la pasta no estaba bien. O sea, gente así. Sí. Así. Como, no, ¿cómo le vas a poner eso? O la receta tiene que ser esa receta y ya. Sí. Mucha estructura, ¿no? Como que lo que Muchísima se repite. estructura. Y hay muchísima variedad de pastas. O sea, no solo desde la composición, que puede ser de grano, Tipo de grano. Claro, de tipo de grano, sino de forma, de largo. O sea, y las pastas que son largas y secas
van con determinadas salsas, que no es así la pasta que es fresca y corta, que va con tal otra, o sea que se puede comer con... Cada pasta tiene su forma de prepararse particular y la tenés que respetar en cierta forma porque está hecha para eso, y eso no es algo que se considera que es tan importante. A lo que yo recuerdo, ni siquiera mi abuela en Argentina, de tener como esta estructura tan marcada. Alguna que otra vez habremos comido ravioles con tuco. Sí. Bueno, acá te matan. O sea, el raviol no se puede comer con carne, porque ya tiene carne. O sea, no lo podés hacer con un ragú, que es una... El ragú sí, con salsa roja. Sí, pero con salsa roja y listo. A lo sumo podés ponerle alguna huevadita más. Sí. Pero no con carne, cebolla, zanahoria. El tuco de la abuela, eso se llama ragú. Claro. No podés comer eso. No hay forma, no. Entonces, momento curioso me parece eso. Los estantes de supermercado de la parte de la pasta es gigantesco, tenés de todos los colores. Sí. Es genial, es muy zarpado. Y está bueno también entender qué cosa se usa con qué cosa, porque yo creo que te metes en la cultura, aprendes y te das cuenta de la importancia para ellos de este tipo de cosas. Es muy, muy interesante. Sí. Nos resultó muy interesante ver eso. A veces no está tan bueno hablar de comida. No, porque son muy estructurados. Sí, muy como que, bueno, gente ya. Pero no se permiten por ahí el probar cosas diferentes. Exacto. Sí. Y por ejemplo, se critican entre ellos. Ponele el cacho y pepe, que es un tipo de salsa que se hace con queso... grano padano. Grano padano, que se... No, y pecorino y parmellano rellano. Se hace con esas dos. Y es típico de Roma. Es típico romano. Hay pastas, hay salsas diferentes de acuerdo a la región. ¿Cuál era la otra? La que se hace con guanciale. Carbonara. La carbonara, que se hace con guanciale, no se hace con panceta. Con panceta. Y si la haces con panceta está mal. O sea, es como que te menan, pegan, en el sentido figurado de la palabra, ¿no? Pero tan así. Sí. Que no me parece que sea tan así en Argentina. No, para nada. Momento curioso. Sí, muy, muy zarpado. Bueno. Y ahora se viene el momento spoiler alert del próximo episodio, que esperamos no sea tan largo como este para no aburrir tanto. No, mentira. Que esperamos que interese también, que yo creo que sí. Sí, y acá quiero compartir algo para las personas que nos estén escuchando. Recibimos muchos mensajes hermosos que nos motivan un montón. Este tema es propuesto por uno de nuestros oyentes. Gracias, José. Queridísimo. Que entre las cosas por ahí importantes o interesantes para él para hablar en un episodio sería la importancia de la organización a la hora de viajar. Exacto. El mapa. El mapa que uno prepara antes de. Y todo lo que implica es el antes de, ¿no? Que hay mucho ahí. Sí. Mucho de emociones. Entonces, un poco el mapa acompañando a la brújula creo que va a ser el tema que sigue. Así que siempre agradecidísimas por todas las personas que nos escuchan y en particular con nuestro queridísimo amigo José, que le decimos José. Gracias, José. Sí, y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir siempre a nuestras redes, que en Instagram nos pueden encontrar como a mí, @rochi.scaramuzza, Scaramuzza con doble Z. Y a mí me pueden encontrar como @guillefurch. Más simple. Más simple. FURCH. Yo también lo quiero deletrear. También pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en muchas plataformas disponibles para los podcasts, que está buenísimo. En Escoba por el Mundo pueden encontrarnos así, nos ayudan un montón suscribiéndose. Exactamente. Y queremos agradecerles de nuevo, yo estoy súper agradecida porque nos motiva mucho. Ponemos estos contactos en redes sociales también para que nos cuenten, nos charlen de sus experiencias, nos tiren temas. La idea un poco es que el podcast se construya así, en base a necesidades o a movimientos que tengan las personas, así que les agradecemos un montón. El próximo tema va a ser propuesto por un oyente. ¿Y en qué nos vamos, Ro? En Escoba, como siempre.